Hola a todos, vamos a ver en este screencast cómo podemos configurar el acceso a un dispositivo Cisco, ya sea switch o router. En este screencast vamos a utilizar como ejemplo un switch. Bien, vamos a ver, cuando nosotros adquirimos un dispositivo Cisco recién salido de la caja, solo tenemos una forma de poder acceder a él, que es mediante el puerto de consola. Para ello, además del dispositivo Cisco, te vendrá también en la caja un cable que sirve para conectar. Por un extremo tiene un conector RJ45 que conecta al puerto consola del dispositivo, mientras que por el otro hay un conector DB9 de 9 pines para conectar a un puerto serial con 1. Bueno, pues vamos a ver cómo podíamos acceder mediante esa forma. Luego, a partir de ahí, podemos hacer ya una configuración mínima al dispositivo para poder acceder por otros métodos. Estos otros métodos necesitarían una configuración previa, mientras que por el puerto de consola no se necesita una configuración previa, sino que se tiene un acceso directo. Bueno, para probarlo vamos a emplear un switch y vamos a conectarle un ordenador portátil empleando el cable de consola, que es este que tenemos aquí. Con este cable de consola podemos conectar al puerto RJ2 del PC. Bien, pues si yo aquí me voy a la terminal, necesitaría utilizar un programa de terminal. Programas de terminal tenemos muchísimos en internet a disposición libre y gratuita, como puede ser PuTTY, como puede ser BitVise. Bueno, pues ¿cuáles son los parámetros de conexión por el puerto de consola? Son 9600 bits por segundo, bits de datos 8, no hay paridad, bits de parada 1 y sin control de flujo. Bueno, pues tecleamos OK, pulsamos intro, ya estamos dentro del iOS de Cisco en el switch. Bien, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Cualquier cosa. El acceso por consola la primera vez no tiene protección ninguna, no hay que teclear ninguna contraseña ni nada por el estilo, lo cual significa que podemos entrar desde el modo de ejecución de usuario al modo de ejecución privilegiado y desde aquí al modo de configuración global. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, ya podemos configurar el acceso por otros métodos. Estos otros métodos necesitan una configuración previa. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, aunque para acceder por consola necesitamos acceso físico al dispositivo, pues convendría protegerlo. Y para ello podemos habilitar una contraseña para que cuando se abra sesión por el puerto de consola con el switch o con el router, que nos pida una clave. Bien, ¿cómo tenemos que hacer eso? Pues muy simple. Vamos a ver, lo primero, desde el modo de configuración global, entramos en el modo de configuración del puerto de consola con el comando line console 0. Y desde aquí tecleamos una clave. Con el comando password le decimos la clave que queremos, en este caso hemos utilizado por ejemplo consola, y ya por último ejecutamos el comando login para habilitar ese acceso mediante contraseña. Bien, si nos salimos, vemos que al volver a entrar nos pide una contraseña. Bueno, pues si tecleamos la contraseña ya tenemos acceso al switch. ¿De acuerdo? Eso sí, una vez que tenemos acceso, lo tenemos en modo de ejecución de usuario y hemos podido acceder al modo de ejecución privilegiado sin ningún problema. Convendría también proteger el acceso al modo de ejecución privilegiado. Vale, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, pues muy simple. Tenemos que entrar en el modo de configuración global con configure terminal. Bien, y aquí tecleamos el comando enable secret y la contraseña que queremos utilizar para acceder al modo de ejecución privilegiado y ya lo tenemos protegido. Entonces ahora, si nos salimos, primero entramos
con la contraseña de acceso por el puerto de consola, y ahora cuando accedamos al modo de ejecución privilegiado nos pide la clave y ya hemos accedido. Muy bien. Bien, esto podríamos dejarlo tal cual, lo cual significa que cada vez que quisiéramos acceder a la configuración del switch, pues tendríamos que ir al switch, conectar el cable de consola al puerto consola, a nuestro puerto serie en nuestro ordenador, y ya podríamos acceder a la configuración. Sin embargo, si queremos por comodidad acceder a la configuración por otros métodos que nos permitieran configurar el switch desde la propia red, pues en ese caso tenemos que configurar otro tipo de accesos. Hay que tener en cuenta que los switches, los dispositivos de red, generalmente están metidos en un rack bajo llave, y que el rack es posible que también esté en un cuarto también encerrado bajo llave, con lo cual el acceso físico puede que no sea tan fácil. Bien, ¿qué dos métodos tenemos para acceder a través de la red? Tenemos Telnet por un lado y tenemos SSH por el otro. La principal diferencia entre ambos, ¿cuál es? Telnet no cifra la información que se intercambia entre el switch y nuestro PC, mientras que con SSH sí que va cifrada. Por lo tanto, es mucho más recomendable SSH que Telnet. Aparte, ¿cuáles son las similitudes? Ambos necesitan una configuración previa, y en esa configuración hay una parte que es común, que es la configuración de una dirección IP en el dispositivo. Si el dispositivo es un router, se configura la dirección IP en una de las interfaces, generalmente la interfaz que conecta con la red local, porque lo normal es que accedamos a la configuración del router desde la red local. En ese caso, solamente accediendo por esa interfaz podríamos configurar el router. En los switches son dispositivos de nivel 2, nivel de enlace, no tienen dirección IP, no trabajan con dirección IP, aunque ya los switches suelen incluir funciones de nivel de red, del nivel 3, pero hay muchos switches que no. Bien, para estos switches lo que sí contempla la mayoría de ellos es la posibilidad de utilizar o de configurar redes virtuales, lo que se conoce como VLANs. Todas las VLAN tienen una interfaz que se puede asignar una dirección IP. Por defecto, todos los switches tienen una VLAN como mínimo, la VLAN 1, que es la VLAN por defecto, porque a esa VLAN están asignados todos los puertos del switch. Y eso significa que si yo configuro una dirección IP en la interfaz virtual del switch de la VLAN 1, yo voy a poder conectar mi ordenador por un cable de par trenzado desde mi conector de red hasta cualquiera de los puertos de red del switch, cualquiera de ellos, todos están asignados a la VLAN 1, y podría acceder a la configuración del switch mediante la dirección IP que yo configurara en la VLAN 1. Bueno, vamos a hacerlo primero con el acceso por Telnet. Vamos a ver cómo configurar el acceso por Telnet. Y lo primero que vamos a hacer es asignar una dirección a la interfaz virtual del switch. Entramos en el modo de configuración global y aquí entramos en la interfaz VLAN 1. Asignamos una dirección IP, por ejemplo la 192.168.0.1, máscara de 24 bits, y activamos la interfaz. Pues ya tenemos dirección IP asignada a la VLAN 1. Bien, para Telnet, ¿qué configuración hace falta además de configurar la dirección IP? Muy simple, solamente tengo que entrar en configurar líneas VTI, por ejemplo, de la 0 a la 4. Eso, lo que estamos definiendo aquí es cuántas sesiones simultáneas va a poder tener este switch a la hora de acceder mediante Telnet. Y aquí simple y llanamente lo que tenemos que hacer es proteger el acceso por contraseña, por ejemplo, con una contraseña que va a ser Telnet. Pues para ello ejecutamos el comando password telnet, habilitamos el acceso con el comando login y ya tenemos el acceso por Telnet. Bien, podemos probarlo. Si nos salimos de la configuración, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a conectar un PC mediante un cable de par trenzado. ¿A qué puerto? Cualquiera de ellos. Todos están por defecto en la VLAN 1. Yo podría hacer por cualquiera de ellos. Lo conecto al puerto de red del PC y lo que necesitaría, eso sí,
asignar una dirección IP al PC, que en este caso, por ejemplo, podría ser 192.168, la 02, máscara de 24 bits, no es necesario ni puerta de enlace ni servidor DNS. Bueno, pues en esta situación voy a comprobar que tengo conexión por red con el switch mediante la utilidad ping, y si espero un momento, ahí tenemos ya la respuesta. Ya podemos acceder. Bien, pues en esta situación tecleamos el comando telnet y la dirección IP del switch. Nos pide la password para acceso por telnet, que fue telnet, y ya estamos dentro del switch. Aquí ya tendríamos que acceder al modo privilegiado mediante su contraseña y ya podemos acceder a la configuración del switch. Bien, vamos ahora a configurar el acceso por SSH. Por SSH es el método recomendable. Nos permite acceder también desde la red, pero además toda la información que se intercambie el switch y el PC van a estar cifrados. Con lo cual tiene un plus de seguridad que Telnet no tiene. Telnet se está abandonando en favor de SSH. Bien, ¿qué hay que hacer para configurar por SSH? Bueno, vamos a ver. En principio, hay que asignar una dirección IP también a la interfaz virtual del switch, que eso ya lo hemos hecho. Lo vamos a volver a repetir, simple y llanamente para realizar el proceso completo de configuración de acceso por SSH. Luego hay que asignar un nombre completamente cualificado al switch y luego generar el par de claves que se van a utilizar para el cifrado de la información. Se va a utilizar el algoritmo RSA, que es cifrado asimétrico, y luego crearemos un usuario. Ese usuario tendrá unas credenciales con su nombre y su clave. A partir de ahí activaremos la versión 2 de SSH y configuraremos las líneas VTI por las cuales se va a poder acceder a SSH. Y ya está, es suficiente. Bien, pues vamos a hacerlo. En principio, ¿qué vamos a hacer? Primero, voy a repetir la configuración de la dirección IP a la interfaz virtual del switch, que es la interfaz VLAN 1. Y aquí establecemos su dirección IP y se levanta. Bien, una vez hecho eso, tenemos que asignar un nombre completamente cualificado al switch. ¿Cómo? Pues tenemos que, primero, establecemos un hostname para el switch, por ejemplo S1, puede ser, y un nombre de dominio, en este caso ejemplo.com. Si tuviéramos un nombre DNS registrado, podríamos utilizarlo. Vale, ahora generamos el par de claves con el comando cryptokey generate RSA. Nos va a pedir cuando genera las claves la longitud del módulo. Nosotros le vamos a dar 1024. Vale, ya está generado el par de claves para cifrar la información que se intercambia entre el ordenador y el switch. Y ahora ya podemos crear un usuario, por ejemplo, usuario con la misma clave. Bien, si os dais cuenta, cuando hemos creado el usuario nos ha emitido un mensaje en la que nos dice que la versión de SSH que hay habilitada es la 1.99. La versión 1 se le han detectado vulnerabilidades. Es mejor en este caso activar la versión 2 con este comando. Vale, una vez hecho eso, ya podemos configurar las líneas VTI por las cuales vamos a acceder a SSH por SSH. Van a ser las mismas 4 anteriores, perdón, de la 0 a la 4, que serían en total 5 conexiones simultáneas por SSH que podríamos tener. Y para activar SSH por estas líneas tenemos que decir primero, se va a abrir sesión local por SSH. Con esto queda ya configurado el PC para poder, perdón, el switch para poder acceder por SSH. Podemos probarlo si nos salimos
Vamos a intentar entrar por SSH. Vamos a utilizar el comando SSH. Esto en un escenario real habría que utilizar un cliente SSH que está prácticamente en todos los sistemas operativos. Si no está, pues se puede descargar de la red cualquier cliente SSH que hay de libre disposición gratuita y simplemente instalarlo y acceder utilizando la sintaxis propia de ese cliente SSH. En este caso, el que incorpora el propio packet tracer en los PC es SSH-L, nombre de usuario con el que vamos a acceder y dirección IP del dispositivo. Nos pide la contraseña del usuario y ahí estamos. Hemos accedido ya por SSH. Podemos entrar en el modo de ejecución privilegiado utilizando la clave que configuramos anteriormente y ya desde aquí ya podemos acceder al modo de configuración global del dispositivo. Pues eso es todo. Un último apunte. Cuando configuramos el acceso por telnet, Cisco nos obliga a configurar una clave para acceder al modo privilegiado. Si no, no podríamos hacerlo. El acceso por telnet requiere no solo configurar el acceso por telnet, sino también proteger el modo de ejecución privilegiado mediante una contraseña, que por otro lado es conveniente. Muy bien, por último ya, antes de que se me olvide, conviene guardar toda la configuración que hemos hecho ya en el dispositivo, porque si el dispositivo se reiniciara, se perdería. En ese caso, en el modo de ejecución privilegiado, tendremos que ejecutar el comando copy running config startup config. Ya la tenemos guardada. En este caso ya, si el dispositivo se reiniciara, pues toda la configuración que hemos hecho permanecería, no se perdería. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que no debemos de olvidar. Los archivos startup config, running config guardan las claves sin cifrar. Entonces convendría configurar el dispositivo para que las guardara cifradas. En ese caso tenemos que entrar en el modo de configuración global y aquí ejecutar el comando service password encryption. Si ejecutamos este comando, ya las claves se van a guardar tanto en el startup config como en el running config cifradas. Ya podemos salirnos, podemos volver a guardar el running config en el startup config, que podemos usar el comando anterior o este otro que también está, el write. Guardada la configuración y ya está. Con esto hemos terminado. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo Screencast. Hasta entonces, sean buenos y estudien mucho.